¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de Ágora. Hemos tenido la tertulia, ahora tenemos a un invitado de excepción, porque si algo ha distinguido históricamente a la Exarquía y concretamente a su capital, a Vélez Málaga, es el alto nivel cultural que siempre ha desarrollado. Por ello hemos invitado al concejal de Cultura, José Antonio Fuertes. Bienvenido, José Antonio. Pues muchas gracias a ti, Paco, por invitarme a tu programa y bueno, pues dispuestos a charlar un poquito de los temas que creáis conveniente y que bueno, que puedan interesar a los ciudadanos. Eso que yo he dicho es cierto, ¿no? Porque ser concejal de Cultura en una ciudad como Vélez Málaga sí es una responsabilidad. Ser concejal en Vélez Málaga es importante, porque es una ciudad importante, es la tercera ciudad más importante demográficamente que tiene la provincia de Málaga, porque Vélez forma parte de una gran comarca como es la Exarquía, de 150.000, 160.000 habitantes, y es el núcleo principal, doblemente importante y triplemente importante porque Vélez Málaga es nuestro pueblo, porque lo amamos, porque lo queremos y porque, bueno, porque entre todos tenemos que hacer que Vélez cuente en el panorama de los pueblos de Andalucía. Y si no es importante, para mí sí lo es y deseo que lo sea. José Antonio, uno de los yo he escuchado, me han dicho, de los fundamentos culturales de esta ciudad va a ser, de este municipio, va a ser darle ese aire cervantino que siempre ha tenido. Yo sé que algo estáis ahí moviendo. Bueno, ¿no? Evidentemente que Vélez Málaga está ya eternamente ligado a Cervantes, no es un misterio. Ya la frase de Cervantes la llevamos todos los veleños a mucha gala allí donde estamos y es una frase recurrente, una frase que nos adorna la conversación, pero que es una frase de la que nos sentimos orgullosos. ¿Y qué esconde la frase? Pues ni más ni menos lo que todos sabemos, y algunos ciudadanos que nos visitan quizás no sepan, pues que Cervantes fue el gran personaje de la literatura universal española y que tuvimos la suerte de tenerlo en Vélez Málaga, en tareas de recaudador, cuando Cervantes, el rey Felipe II mismo, a través de sus validos, pues lo encomiendan a venir a recaudar los impuestos para que pudieran sufragar los gastos de la Armada Invencible. Sobre todo la Armada de Lepanto, que estaba... Pero no me está usted contestando y se está yendo por un poquillo por las ramas. Y bueno, la verdad que algo hay, ¿no? Ese contexto histórico, pues bueno, pues con una casa de Cervantes que tenemos, con una historia que rodea la imagen de Cervantes y cómo no, de su obra El Quijote, nos hizo pensar en un momento determinado que después de tener todos hitos en la historia del personaje, de la autoridad literaria como es Cervantes, don Miguel, que no teníamos en Vélez Málaga nada fuera de la estatua que tenemos en el Palacio de Beniel, que hiciera mención, en la que glosara, en la que pudiéramos nosotros ofrecer al ciudadano, al visitante, algo sobre la vida de la ciudad y constatar de forma fehaciente de que realmente Vélez Málaga es una ciudad que tiene que ver en Cervantes. De esta manera, pues lo que hicimos fue pensar en cómo podíamos crear esa imagen, y esa imagen se está empezando a configurar ya con un pequeño museo cervantino que va a haber en la Casa de Cervantes. Ya también el alcalde y otros compañeros lo han hecho público. Estamos trabajando en el proyecto, yo creo que lo vamos a ver en un par de meses a lo sumo. Estamos ya muy ilusionados. El proyecto es un proyecto donde vamos a crear un centro de interpretación de Cervantes. Va a ser una sala muy bien acondicionada, con documentación, con trajes de la época, con sobre todo mucha documentación importante que vamos a recabar del archivo de Simancas, donde se encuentran hasta la carta original. Vamos a tener una réplica original, la carta original donde se le conmina a don Miguel de Cervantes, donde se le dice que ajuste las cuentas que realmente no cuadraban en Vélez, y que luego, bueno, sobre eso quizá hay unas historias que se han creado por ahí, que si el Cervantes empezó en Vélez, ¿por qué no? José Antonio, quiero hablar de esto porque ya mismo muy pronto es la Semana Cultural de Vélez Málaga. Llevaba mucho tiempo, creo que se celebró una vez anteriormente y ustedes la rescataste aquí, este equipo de gobierno la rescató de nuevo para Vélez Málaga. Bueno, pues la Semana Cultural de Vélez Málaga, recordando que yo ya era una época en la que yo estaba aquí ya después de los años que he vivido en Barcelona, la Semana Cultural, la primera semana y única que se hizo aquí fue la primera legislatura de política, siendo concejal
Carlos Checa. Fue una buena semana cultural, yo recuerdo, porque participé como oyente en todas las conferencias que se dieron entonces y las mesas redondas en el salón de la biblioteca. Era entonces, la biblioteca tenía una parte alta que hoy está acondicionada como sala de estudio, y que allí se dieron, bueno, pues personajes tan ilustres como don José María González Ruiz, el teólogo, el gran teólogo de la liberación de Europa, como yo le llamo, y una excelentísima persona. Pues, y luego, bueno, pues otras personalidades que también acudieron a aquella semana. Estuvo, la verdad, muy bien. Posteriormente, pues aquello cayó en el olvido. Hemos tenido, bueno, pues la idea de rescatarlo, porque la idea no es una idea en sí, era un compromiso social y cultural. Te quedaba raro, ¿no?, que Vélez Málaga no tuviera una semana cultural. Venimos al ayuntamiento a trabajar y tiene que haber realidades y tenemos que dar constancia de que se está trabajando. Y Vélez Málaga tenía, bueno, pues ese déficit, entre otros. Y lo que hemos hecho simplemente, bueno, pues intentar de crear esa adición a la cultura, y la adición viene porque tiene que haber encuentros con las entidades sociales, la cultura tiene que estar en la calle, el libro tiene que estar presente. Empezamos con una feria del libro muy tímida, con una celebración del Día del Libro, como se hace en muchas ciudades españolas, el día 23, que coincide, pues bueno, en la muerte y el nacimiento de Shakespeare y de Cervantes, y que, bueno, pues que no se hiciera, y lo que hicimos fue una puesta en escena aquel día, a ver cómo respondían los libreros, que son los protagonistas del libro realmente, ¿no?, y a las personas que le debemos pues un gran favor por tener esa dedicación. Y probaron y dijeron que, bueno, que estaban dispuestos a mantener toda una semana sus puestos en la calle, y lo que hizo el ayuntamiento, la Delegación de Cultura, fue simplemente pues atender esa petición y poner los valores o los útiles que tenemos en el ayuntamiento, los medios, en definitiva, para que eso fuera posible. Y desde entonces, bueno, este año se va a celebrar la tercera edición ya, tanto de la Feria del Libro como de la Semana Cultural. Vamos a tener una Semana Cultural muy intensa, ya está casi toda programada, con conferencias, con música en la calle, con teatro, en fin, totalmente llena, plena. José Antonio, yo sé que uno de los grandes proyectos de su gobierno, del gobierno en estos 4 años, es el Museo de la Ciudad. Yo me gustaría que lo explicara un poco exactamente en qué consiste. Bueno, el Museo de la Ciudad es otro compromiso cultural histórico de una ciudad como Vélez Málaga, donde si caminamos por la Axarquía, las personas que les gusta los domingos hacer ruta y visitar los pueblos, vemos, por ejemplo, que Frigiliana tiene un museíto muy digno, que Nerja hizo el suyo, Río Gordo también que Río Gordo tiene un museo etnográfico dedicado al aceite, con un gran molino, una puesta en escena preciosa, que Borges tiene su museíto dedicado al bandolerismo, en fin, y que Vélez Málaga, la capital de la comarca, con 80.000 habitantes de vida inserta en ella, pues bueno, pues no teníamos una triste sala donde poder ver qué ha pasado con Vélez. Vernos reflejado. Vernos reflejado, en definitiva un museo, lo has dicho muy bien. Es eso. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar, vimos que había un edificio interesante que había cometido una primera fase de reforma, pero que no estaba totalmente, evidentemente, terminada, y que antes de terminar la reforma que tenía pendiente, pudimos ver que si acometíamos la obra de dedicar y de ver que ese era el edificio óptimo para museo, bueno, pues ya acabaríamos la obra que había pendiente, pero ya una obra hecha en las condiciones propias que requiere ya la finalidad a la que va a ser dirigido. En ese sentido, pues bueno, pues determinamos, Paco, el alcalde y compañero, vio la idea como óptima. Le agradezco que no viera en esta idea un gasto y que la viera como una inversión, y así ha sido. Estamos ya, la semana pasada salió la convocatoria ya de la licitación de las obras en el boletín de la provincia, y eso ya es el pistoletazo de salida. Hemos anunciado ya que empieza varias veces, pero la maquinaria oficial es una maquinaria muy lenta, y que, bueno, pues a veces, pues incluso con los antagonismos políticos, pierde, que ese es el mal que tiene la política, ¿no?, que las personas no nos ilusionamos con los proyectos, y si un proyecto pues tiene un color distinto, nos cuesta mucho trabajo decir que eso es bueno para la ciudad, y eso hace que los tiempos se vayan retardando. Afortunadamente la obra empieza ya, es una obra, y librado pues prácticamente más de 1 millón de euros, y pensamos que va a ser un museo de referencia, no en la provincia de Málaga, sino en Andalucía.
en qué consiste el museo y qué quiere decir el museo MUBEL, que así ya es el nombre acrónico que se va a llamar, Museo de la Ciudad de Vélez Málaga, Museo de Historia de la Ciudad. Es un museo que va a contemplar toda la historia de la ciudad, pero la ciudad de Vélez no es posible sin la ciudad de la comarca, es un todo, es una unión, se justaponen los dos términos y por tanto va a ser la historia desde el Paleolítico, desde el momento en que el hombre conoce el fuego y bueno, y con en ese momento histórico lo que estamos es poniendo en valor todo el material que tenemos, unos cedidos por colecciones privadas y otros, bueno, pues que ya estaban en los fondos de los depósitos del propio ayuntamiento. Vamos a intentar de que la historia de la ciudad y de la comarca esté reflejada en este museo, con abundancia de medios audiovisuales, un museo moderno, no un museo de hornacina de muchas piececitas, un museo que va a ir cambiando, que va a ser vivo, que va a ir planteando multitud de momentos históricos, como momentos individuales, y un museo donde va a estar muy bien representado toda la historia fenicia, Vélez Málaga con sus 22 kilómetros de costa y sobre todo los yacimientos de Chorreras, el de Lagos recientemente hace poco descubierto, pero Chorreras, Toscano, Cerro del Alarcón, Cerro del Mar, la verdad tenemos unos yacimientos de primera magnitud, dentro de lo que hace poco hemos tenido al Instituto Arqueológico Alemán en una exposición magnífica, haciendo un homenaje al Instituto Alemán por sus 50 años de trabajo. Ellos, lógicamente, cuando han visto la idea se quedaron encantados. Y en definitiva se trata de que tengamos un espacio alternativo para la cultura, para el conocimiento de la historia. Debemos de saber de dónde venimos, porque si no, no podemos saber dónde vamos. Y en ese sentido, uno de los momentos que han adornado, sobre todo las noches de verano en Vélez Málaga, ha sido los recitales poéticos de Damas de Noche. Yo particularmente siempre he escuchado hablar bien de esos recitales. Porque además los sitios elegidos, el momento, el verano aquí en Vélez, que merece la pena. Pues efectivamente, Paco, la verdad que ha sido una fórmula interesante, magnífica, una fórmula de trabajo, de puesta en escena de la poesía, y que ha sido un éxito total. En Málaga nos lo dicen, la propia Diputación, que está trabajando con nosotros, el Centro Cultural del 27, dirigido por José Antonio Mesa Toré, se ha quedado prendado, dice, nosotros en Málaga hemos sido incapaces, una capital, de crear algo parecido. Y las Damas de Noche ha sido una fórmula que no se le ha ocurrido a la delegación, eso forma parte del trabajo diario, de los contactos que se tienen con las asociaciones, con las personas que realmente son los actores de la cultura. Es fundamental que desde la Delegación de Cultura esté quien esté, que no se olvide que la cultura no se hace en las puertas del Palacio, la cultura se hace en la calle, y en la medida de que sabemos y tomamos el pulso a la calle, podemos encontrar dónde están los artesanos de la cultura, y en este caso pues había una demanda importante por parte de los poetas, los escritores literarios, pero del ámbito poético. Los grandes olvidados históricamente, además. Sí, siempre los grandes olvidados, los románticos, la gente que tenía que... Bueno, los escritores siempre han sido los más olvidados. Los escritores, la verdad, que no tienen como... Ellos demandaban un espacio como pasa como cuando hay una exposición de pintura y ese momento cumbre, ese momento importante, donde la sala se viste de gala, se ponen todas el trabajo se presenta con una ornamentación especial, luces, y el escritor no tiene ese momento de gloria, es como más triste, más solitario, ¿no? Y dijimos, se nos ocurrió la frase de que nosotros vamos a exponer la poesía y vamos a colgar la poesía en la calle. Entonces esa fórmula ha funcionado, era una fórmula mixta donde la poesía se lee por parte de su propio autor y que hay unos intervalos musicales que van adornando, pero luego la gracia que realmente, bueno, pues adornaba el contexto urbano, que le daba también calor a este producto, era que buscábamos, por si recibíamos gente, amigos de fuera, buscábamos aquellos espacios urbanos que Vélez tiene, que tiene muchos,
que pasan desapercibidos porque el día a día hace que no nos fijemos en ellos, pero que llaman mucho la atención al viajante. Ese espacio urbano, pues todavía cuidado, bonito, andaluz, ese rincón típico, y ahí es donde estamos llevando pues los encuentros poéticos. La verdad, muy contento porque allá ha pasado, se ha editado un libro con la primera fase de este, estamos trabajando en el segundo libro, que es la segunda parte del segundo año, porque son 3 años y medio de poesía y música en la calle, y ha venido pues lo más florido de la poesía nacional. Hemos tenido 2 premios nacionales de poesía, 2 premios Loewe, bueno, las máximas figuras de la poesía, desde Manuel Alcántara hasta, bueno, pues en cuanto a proximidad, ¿no? José Antonio, usted y yo nos vimos en la presentación del libro de Margarita García Galán, que también pasarán por estas cámaras, y aunque parezca cotidiano, una de las cosas que normalmente suele uno escuchar, que está en la calle con las cámaras, es precisamente la disponibilidad del concejal de Cultura para estar en todas partes. ¿Eso cómo se hace, José Antonio? Bueno, pues por vocación, por ubicuidad. Sí, bueno, mayormente es una vocación. Yo personalmente no me gusta hablar de mí porque yo la cultura la llevo como algo de equipo. Yo trabajo hace muchos años con grupos humanos y solo no sé trabajar. Además que solo creo que no se debe trabajar. Somos un grupo importante de cultura en el campo administrativo, mi colaborador Salvador Gutiérrez, todos hechos una piña y todos muy conscientes de que los ciudadanos están esperando nuestras decisiones a veces en cómo manejar un presupuesto y en cómo apoyar las iniciativas que salen. Entonces, la presencia es una obligación, pero no es una obligación como el que va a fichar. Todo el mundo no la ve como una obligación. Es una obligación, hay parte vocacional, evidentemente, si no, esto no podría ser así. Ha hablado usted de su equipo. Es cierto que tener gente como Salvador Gutiérrez, como Emilio Martín Córdoba, supongo que también se siente uno más arropado, ¿no? Pues sí, la verdad, es lo que te he dicho. Sin equipo no se pueden llevar. En un campo tan amplio como una gestión cultural, desde un ámbito público como es una delegación, para un pueblo como tan complejo y tan complicado administrativamente como es Vélez Málaga, por la disparidad de núcleos, si no es con un equipo de gente no ya formados y preparados, sino comprometidos. O sea, el problema y el quid de la cuestión está en el compromiso. Sería imposible que pasaríamos inadvertidos. No podríamos llegar a la gente de la manera que estamos llegando. Hablaba usted antes de ese proyecto futuro del Museo de la Ciudad, de lo que están haciendo con el Cervantes. También van a hacer algo con el antiguo mercado de minoristas, ¿no? Se ha empezado ya la obra, ya la han podido todos ver, sobre todo los vecinos que lamentablemente van a sufrir las incomodidades de los cortes de calle porque hay obras que afectan a los saneamientos también, pero se van a alegrar todos. Ese punto neurálgico del urbanismo de Vélez había llegado a la decrepitud, lamentablemente han tenido que salir todos los comerciantes del mercado a buscar un nuevo horizonte. Creo que se ha acertado con ellos están contentos y lo que hay que hacer es que, bueno, pues que ese espacio que se nos abre, porque tenemos, a pesar de que se están haciendo muchas infraestructuras y estamos encontrando muchos equipamientos nuevos, son muchos más los que necesitamos. Vélez es una ciudad importante y grande y cada espacio requiere su actuación y cada actuación requiere un espacio en concreto. Y yo creo que el mercado va a ser un espacio novedoso que nos va a aportar un plus de categoría a la ciudad, de mezclar lo que se está haciendo en las grandes ciudades a un nivel más pequeñito, pero mezclar la restauración, el espacio de ocio, porque aquello queda todo diáfano, la conexión con el Lope de Vega, con 70 aparcamientos debajo, en fin, yo creo que va a cambiar la fisonomía del entorno antiguo de la ciudad y que, bueno, vamos a intentar que al menos la cultura sea el soporte que impida que el tejido antiguo de la ciudad se nos venga abajo. Ha hablado usted del Lope de Vega, se lleva hablando bastante tiempo de lo que va a aportar Diputación, el Ayuntamiento, exactamente qué vais a hacer, un nuevo teatro. Sí, el Lope de Vega es un cineteatro como ha sido toda la vida y se va a conservar como está. Se presentó un proyecto interesante por parte de los técnicos, ya los que vinieron pudieron ver, es un proyecto la verdad apasionante, con toda la mejor y nueva tecnología que hay en cuanto a seguridad de edificios públicos y de este tipo
en lo que son medidas contra incendios, en aire acondicionado. La verdad que conservando las partes que se puedan conservar, que el teatro no pierda un poco el carácter o la fisonomía un poco retro que tenía, pero va a ser un teatro nuevo con 970 butacas de aforo. El doble casi. El doble, mucho más funcional. Entonces, bueno, pues posiblemente el segundo espacio más grande de Málaga, o junto con el Cervantes de Málaga, y uno de los más grandes de Andalucía. Eso nos va a posibilitar llegar a un público más amplio, nos va a posibilitar atomizar la cultura en cuanto a la parte que es de cultura escénica, teatro, música, porque el hecho de tener más aforo no solamente vamos a poder contar con mejores compañías, sino que estas compañías, con los cachés que tienen, bueno, vamos a poder participar en un precio más económico para los ciudadanos. Se trata de que en el Teatro del Carmen hay compañías y obras importantes, ya sea de teatro o actuaciones musicales, que no pueden venir porque tienen limitaciones de un mínimo de 600 butacas, y ya no podemos contratarlas. Y las que vienen, los precios se disparan y la taquilla que tiene ahora mismo el Teatro del Carmen no da para poder pagar esta. Entonces, claro, cuando alguna vez el ayuntamiento se estira o la delegación de cultura, es a base de sacrificar dinero que es de todos, y eso hay que tenerlo muy presente, que eso no se puede hacer. José Antonio, yo creo que además desde que era pequeño vengo oyendo lo que se va a hacer con los Pósitos, el edificio de los Pósitos. Pues casi desde que eras pequeño, evidente, porque eras muy joven. No, pero bueno, ya no soy tan joven, pero llevo escuchándolo muchos años. Desde que también era joven, lo vengo viendo, ya eso lleva unos 25 aproximadamente, 24, 25 años apuntalado desde que el edificio se abandonó por el estado ruinoso y de peligro que os tenía, tuvieron que apuntalarlo. Se apuntaló allí, le pusieron unas grapas. Y ahí se quedó, ¿no? Entonces, bueno, el edificio, pues desde las asociaciones culturales, desde la sociedad viva, en fin, de Vélez Málaga, sobre todo la SAC, ha sido muy activa en la petición de que el edificio ya no podía aguantar más. Yo, como miembro de la SAC en su tiempo también, socio que lo sigo siendo, he reivindicado que ese edificio ya no podía, que se tenía que hacer cualquier tipo de actuación, pero que no se nos viniera abajo ningún ladrillo más, ninguna parte de la historia de la ciudad. Ya no podíamos perder más patrimonio. Y afortunadamente, bueno, en ese convenio que se firmó con la Junta de Andalucía, pues entre las dos administraciones estamos llevando a cabo la actuación. Si bien hay que decir que, bueno, que la corporación a la que pertenezco ha sido capaz de darle una inyección de realidad, de que la obra había que hacerla, y en ese sentido yo creo que es la obra más importante, quitando el museo, la actuación más importante que se va a hacer en la ciudad, porque ahí no solamente recuperamos un edificio del siglo XVIII, el antiguo granero de la ciudad, un edificio que servía de silo, de depósito, pues de ahí su palabra de depósito. Además, los pósitos fueron el antecedente primario de los bancos, ¿no? El Banco de San Antonio, que luego se creó más tarde. Era una forma de no solo acaudalar el grano de la ciudad, lo que sobraba del grano, porque el grano estaba controlado por la hacienda real en aquella época, sino que el grano se prestaba, como se prestaba dinero a los bancos, ¿no? Entonces es un edificio que tiene una historia importantísima, ¿no? También fue el edificio en donde llegó la primera compañía, 4 guardias y un oficial, en 1840 y algo. La primera compañía de la Guardia Civil se alojaron en este edificio. Es un edificio lleno de historia, de vivencia, y que no podíamos perder. Afortunadamente la obra ha comenzado. Yo creo que le quedan 8 meses de obra, más o menos, mal contados, y que cuando se despeje ya el edificio, se ilumine la fachada, se ordenen la jardinería y el trapecio que hay delante de calle ya se integre dentro de la plaza, Vélez no solamente gana un edificio del siglo XVII, sino que gana una plaza. Ahora mismo Vélez no tiene plaza, una plaza para la ciudad, una plaza que supone una inyección de optimismo dentro de un tejido muy deteriorado económicamente, una plaza para la vida y la convivencia. Va a ser, como dice el doctor arquitecto de la Facultad de Granada, que ha dirigido el proyecto ha dirigido y ha realizado el proyecto de ejecución del Pósito, Vélez va a recuperar el Renacimiento, porque es una plaza renacentista.
José Antonio, nos queda muy poco tiempo, pero yo sí me gustaría preguntarle, usted a nivel particular, que ya estaba en la SAC, digamos que la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez Málaga, llevaba ya inmerso en esa sociedad activa, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y luego entra como concejal. ¿Qué balance hace de estos 4 años a nivel personal? Bueno, a nivel personal lo que sí puedo decir es que el otro día reflexionaba yo sobre este aspecto que se me ha pasado sin darme cuenta. No sé si es porque he disfrutado mucho, porque he disfrutado y sigo disfrutando, pero que se me ha pasado sin darme cuenta. Los 4 años más fugaces de mi vida, pero que sí se han trabajado mucho y se han hecho muchas cosas. Y creo que cuando hagamos el resumen y lo pongamos en el papel, yo creo que yo no pretendo ser que la legislación nuestra sea la mejor, eso lo dirán los vecinos y los ciudadanos, que son adultos y mayores para evaluar, y deben de hacerlo además, sino que lo que hemos procurado es trabajar todos los días. Y que el trabajo, cuando se trabaja todos los días y se tiene conciencia de lo que estás haciendo, fe y ánimo e ilusión, al final el producto se ve. Y sobre todo había una idea bueno, fundamental, que era elevar un poco el listón cultural de la ciudad. Que Vélez cuente en el contexto de la provincia, que Vélez cuente en Málaga, que cuando vamos a Málaga, como ahora está pasando, nos digan, oye, Vélez, ¿qué pasa en Vélez? Que se habla de Vélez. Entonces, si se habla de Vélez, yo estoy satisfecho. Evidentemente, yo soy muy exigente conmigo mismo y, bueno, y quitando a mis compañeros, me voy siempre con un poco de sabor agridulce. Me voy en el sentido de que en mayo termina mi mandato, no sé lo que pasará, todavía no hay proyecto de futuro en marcha, pero que tengo un cierto sabor agridulce porque siempre se pueden hacer más cosas, pero el tiempo y un poco la mecánica de las instituciones públicas ha puesto el hito donde lo vamos a dejar. Muy bien, José Antonio, pues ha sido un placer tenerla aquí. José Antonio me ha traído este cuaderno de Semana Santa de Joaquín Lobato, que es una auténtica maravilla, porque es, aparte de los dibujos de Joaquín, tienen tiene los dibujos, se lo enseño así, aquí, tienen los dibujos y también una serie de poesías de este gran maestro, de este poeta. Eso corresponde que el año pasado, bueno, todavía en este año, cuando fue, no, el año pasado, perdón, cuando llegó la Semana Santa, el cartel de Joaquín, el año pasado fue el cartel de Semana Santa, y bueno, en la relación que tenemos con todas las asociaciones culturales, una de ellas son los Amigos de Lobato, que trabajan estupendísimamente, que tienen, bueno, un amor por Joaquín, que bueno, que nunca Joaquín se hubiera imaginado que iba a seguir siendo tan importante después de no estar con nosotros. Y entre los el legado que Joaquín dejó al ayuntamiento, porque el legado sí es municipal, pero que ellos controlan y miman cada día. Hay unas carpetillas de trabajo. Joaquín era una persona muy ordenada y Antonio Serralvo, pues de una de las carpetas, de las tantas cientos de carpetas que tiene, dijo, ¿por qué no imprimimos una? Entonces lo que se hizo fue prácticamente copiar la carpeta tal como la tenía Joaquín Lobato en su despacho, ¿no? Y no hemos querido cambiar nada porque realmente es como si realmente Joaquín te estuviera regalando algo suyo, algo, porque no deja de ser de nadie, es los poemas y los dibujos con los cuales ornamentaba él de forma tan delicada y tan cuidada, pues cualquier cosa que hace. Pues muchas gracias, José Antonio. Si ustedes les apetece, porque además Joaquín Lobato es un maestro en el amplio sentido de la palabra, le voy a leer un poquillo del poema que me ha traído, ya se lo dedico a usted también. Por el pálido crepúsculo del aire, un ángel distraído no sabe todavía la sentencia, mientras 2 palomas ignorantes reparten azahares y aromas de rosas. Gracias, José Antonio, por su visita, gracias por el regalo, gracias a ustedes por haber estado aquí. Les esperamos mañana más aquí en Ágora, en Axarquía 24 y también en 24 FM. Hasta entonces.